acompañarnos. Nos decía antes del corte, es preocupante el nivel de el número de menores, jóvenes, niños jóvenes, adolescentes que trabajan en nuestro país. Más de 1,5 millones de niños y adolescentes, ¿no?, laborando en diferentes actividades. Esto tiene que ver, sí, ciertamente en zonas rurales que ni siquiera tienen acceso a la educación, seguramente, a la idiosincrasia, muchas veces las costumbres de los padres que no entienden que aquí se tienen que quemar etapas, que los niños tienen que vivir su infancia, que no se les puede cortar de esa manera sus vivencias, pero tampoco se les puede explotar, ¿no? Porque en la mayoría de los casos se está hablando de una explotación infantil. Ahora bien, esto es peor, incluso 35% de los niños y adolescentes que trabajan, pues están realizando actividades laborales que son consideradas peligrosas, ¿no? ¿Qué tipo de peruano, digamos, estamos construyendo en esta sociedad? Lo vamos a conversar con María Gloria Barreiro. Ella es directora del Centro de Desarrollo y Autogestión, además especialista, ¿no?, en temas de trabajo infantil en América Latina. Y esta institución trabaja en un programa que se llama Semilla. María Gloria nos va a comentar de qué manera ellos también ayudan, ¿no?, a nuestro país en este frente, ¿no?, en esta lucha. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Okay, muchas gracias. Buenas tardes. Los esfuerzos que se han hecho en Perú para prevenir y erradicar el trabajo infantil son importantes y son significativos. A pesar de ello, todavía hay un número muy importante de niños y niñas, como estabas mencionando, que todavía trabajan. Es importante destacar que el Ministerio de Trabajo de Perú tiene una estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil y lo hace con una serie de organizaciones de otros ministerios, entre las que nos encontramos nosotros, Desarrollo y Autogestión, y apoyamos al ministerio diseñando metodologías. Primero para ubicar a esa, entiendo, ¿no?, a ese grupo, ¿no? Para determinar quiénes son, dónde están, pero claro, también para ya hacer cosas en específico, ¿no?, para trabajar sobre su situación educativa, para mejorar los ingresos de sus familias, para enfocarnos en los adolescentes. Fíjese usted que de todos los niños y niñas que trabajan, la gran mayoría son adolescentes y muchos de ellos ya son cabeza de hogar o tienen responsabilidades sobre la familia. Entonces nosotros estamos acompañando al Ministerio de Trabajo, acompañando al Ministerio de Educación para generar estos modelos que sean eficientes y efectivos en abordar la problemática, ¿no? Vamos por partes para poder entender el fenómeno en María Gloria, este resumen que nos ha podido brindar. En principio, ¿lo que pasa en nuestro país replica, digamos, la realidad latinoamericana o nosotros debemos de estar más preocupados? A ver, las cifras en Perú sí son más altas que el promedio regional, ¿no? El promedio regional se ubica en alrededor del 10% y Perú está por sobre el 20%. Entonces, sí son cifras que son un poco más altas que en la región y que, por lo tanto, lo que significa es que debemos redoblar los esfuerzos. Debemos hacer algo porque además se encuentran los derechos del niño, ¿no? Son convenios que nuestros países han firmado. Habría que partir por ahí, ¿no? Sí, efectivamente, Perú es signatario de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de la Infancia, es signatario de los acuerdos internacionales de OIT y además tiene acuerdos comerciales de libre comercio, ¿no?, con la Unión Europea y con Estados Unidos, que también prevén que el tema de trabajo infantil sea un tema a considerar. Correcto. Y eso es algo que nosotros también colocamos en la agenda y estamos en ese sentido generando una metodología que permita al Perú contar con un sistema para verificar que sus productos bandera, como el café, como el cacao, como la palta, el espárrago, no cuentan con manos no se hagan niños y adolescentes. Con manos de niños. Correcto, que no participen ellos en esta actividad. Así es. Entonces, para poder entender un poco, ¿las cifras han ido en aumento? No, las cifras han decrecido. Han decrecido, desde la última medición hasta la actual, cuyos datos son de finales del 2015, hay datos oficiales, hay una encuesta especializada,
las cifras han decrecido en alrededor de 5 puntos. Bastante, estábamos en 25%. Muy significativo. Sí, estábamos en cerca de 26. Wow, eso es terrible. Bueno, y entonces, claro, ustedes se abocan a revisar, a analizar estas actividades económicas en las cuales participan niños. Y eso pasa un poco también por lo que yo señalaba, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? Sobre todo en el campo. Que aparentemente los padres, cuando no hay oportunidades, cuando hablamos de niños, ojo, hablamos de niños y niñas, ¿no? Por supuesto. De damas y de varones, ¿no? Así es. Y esto también pasa porque en casa la idiosincrasia, el machismo, ¿no? Ocurre que el padre dice, uno o dos nomás puede estudiar, ¿no? Y el otro trabaja. Y así es lo que ocurre. Además que tampoco hay oportunidades digamos, en el sector rural. A veces, pues, las escuelas están muy lejos, ¿no? Todos tienen acceso. ¿Qué otras complicaciones, digamos, han encontrado ustedes en cuanto a los niños? Yo podría nombrar también la mendicidad, ¿no? Padres que aprovechan y explotan a los niños para que pidan limosna, ¿no? ¿Qué otras, digamos, en este tema tan complejo, actividades han encontrado ustedes? Usted apuntaba muy bien de que el trabajo infantil es especialmente intenso en el mundo rural. De todo el trabajo infantil en el Perú, la gran mayoría, por sobre el 60%, se da en las zonas rurales y está vinculado a la agricultura. Aquí tenemos que tener claro que no todo aquello que hace un niño es trabajo infantil. El ayudar en la casa, ¿no es cierto?, en tareas que no son peligrosas, que no ponen en riesgo su salud, su integridad, que no ponen en riesgo su educación, son tareas de ayuda en casa. Sin embargo, si esas mismas tareas se realizan por muchas horas, es muy intensivo, 5, 6, 7 horas, entonces eso ya se convierte en trabajo infantil. Y además, si esto ocurre en reemplazo de la educación, ¿no? Sobre todo. Porque la educación tiene que brindarse. O sea, así es. Los derechos constitucionales, además, ¿no?, de cualquier persona. Y los derechos del niño, los cuales hemos abordado, entonces, deben de primar, ¿no? Fíjese usted, en el campo, en las zonas rurales, ¿qué alternativa tiene un adolescente que ya terminó su educación primaria y la educación secundaria no está accesible? Entonces ese niño no hay deserción también, ¿ah? Hay deserción también. Tampoco no se va a quedar en su casa, ¿no?, mirando la televisión, pues, ¿no? Pasa mucho con la costumbre de los padres, de las otras generaciones, que de pronto no han tenido oportunidades y simplemente es como que solamente se repite. Ahora, nuestra experiencia es que si hay una oportunidad educativa que sea accesible, que sea pertinente, las familias la toman como primera opción antes que el trabajo. Eso es bueno. Eso es Entonces, muy bueno. Ahí hay que darle el jalón de orejas al Estado, ¿no? Y también hay que reconocerle los avances. Fíjese que la matrícula en el Perú y en toda la región ha crecido mucho. Estamos cerca de una matrícula universal. Si me permite, por favor, cortarle pidiendo las disculpas un momentito nada más, porque vamos por aquí al Congreso de la República. Llega Nadine Heredia, la ex primera dama de la Nación. Ahí se encuentra Omar Figueroa. Omar, buenas tardes. Efectivamente, ha llegado la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia, para asistir a la Comisión Lavallato, en donde va a responder sobre su presunta injerencia en procesos como el gasoducto surperuano y también los presuntos sobornos que habría recibido de las constructoras brasileñas, tanto de Odebrecht como de OAS. En unos minutos más estará dirigiéndose a la sesión que se va a desarrollar en la Sala Grau del Parlamento Nacional. Viene acompañado por un ex congresista, Santiago Gastañaduy. La ex primera dama, Nadine Heredia, entonces se presenta a esta comisión que preside la legisladora Rosa Bartra. Nicolás, vamos a retornar con los detalles. Proyecto Gasoducto Surperuano, ¿no? Y también otras obras que realizó Odebrecht durante la gestión de su esposo, ¿no?, de Ollanta Humala. Bueno, vamos a estar atentos, si no es en esta edición de 7.3 Noticias, en las siguientes. Gracias, Omar Figueroa. Volvemos en cualquier momento. María Laura, disculpe, pero bueno, no se preocupe. La información así lo ameritaba. Así son las noticias. Así es. Bueno, hablando de política, ¿no? Y de políticas, ¿no? Se trata de una ex primera dama. María Laura, estábamos conversando entonces sobre la educación. Yo creo que ahí está la gran brecha. Lo importante es que los padres asuman que los hijos tienen que formarse, ¿no? Así es. Y que el Estado y que el Ministerio de Educación pueda poner a disposición más cerca, sobre todo la educación secundaria. Está en marcha ahora en el Ministerio de Educación toda una reformulación, un repensar la educación rural. Eso es buenas noticias para el Perú.
Nosotros estamos concretamente apoyando en un programa que se llama Secundaria Tutorial, que lo que busca es precisamente acercar la educación secundaria a esas comunidades más lejanas, más dispersas, más rurales, en la selva, en los páramos, en fin, en las montañas. Y de tal manera que estos chicos, su única opción no sea el trabajo, que la educación sea su primera opción. Y esos esfuerzos no se hacen de la noche a la mañana, entonces tenemos un camino largo y difícil, ¿no? Definitivamente. Ahora, primero hay que recuperar también a esos niños que no han tenido la oportunidad, porque entiendo yo que uno se traslada a esas zonas y te das cuenta que los niños de pronto ya tienen 10 años, 11 años y no han tenido primaria, pero sí podrían recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y precisamente ese es un segundo programa que trabajamos con el Ministerio de Educación. La mayor parte de los niños que trabajan al mismo tiempo tienen rezago escolar severo. ¿Qué significa? Que tienen, póngale usted, 12 años y están en primer grado, en segundo grado. ¿Por qué? Porque su recorrido ha sido muy intermitente. Salen a estudiar, salen de los estudios a trabajar, están por fuera 1 o 2 años. ¿Cómo le dice usted a un niño de 14 años que vuelva al segundo grado de escuela? Claro. No es posible. Entonces tenemos un modelo que es el de aceleración 2x1, que lo que busca es nivelar el rezago escolar, que los niños hagan un match en su edad y el grado que les corresponde, con una metodología específica. Eso lo estamos trabajando en la región Junín, que es una de las regiones que más esfuerzo le han puesto a las iniciativas de erradicación del trabajo infantil. ¿Cuántos beneficiarios tienen? En este momento estamos con 15 aulas del programa de aceleración 2x1, son más de 200 chiquitos, menores de 15. Y en el caso de la secundaria tutorial son 32 núcleos. ¿Qué quiere decir? Que estamos en 32 comunidades, pero que a su vez tienen un radio, cada una de ellas, que llega a 3 o 4 comunidades más. Están más de 1.700 chicos en el programa. Ahora, grandes esfuerzos sin duda, ¿no?, que está realizando su institución, pero como todo, imagino que no se dan abasto, ¿no? Es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación. ¿Cómo podríamos implementar esto como una política pública? Estamos precisamente en ese esfuerzo, ¿no? Porque este programa se implementa ahora como una segunda etapa. La primera fase fue la fase del diseño, de la puesta en marcha, de la instrumentalización. Y ahorita estamos justo en la etapa de asistencia técnica para la transferencia y para que los programas se monten como política pública del Ministerio de Educación. ¿Han sentido realmente una apertura por parte del sector? Absolutamente, sí. Hay que recuperar a esos niños. ¿Se puede? Así es, se puede y nosotros somos uno de los ejemplos, pero hay varios otros en donde el esfuerzo es precisamente que los chiquitos tengan una oportunidad mejor que la del trabajo, ¿no? Hay varios gobiernos locales involucrados también. Fíjese, está el gobierno local de Villarrica, de Chanchamayo, de Concepción. Hay 3 regiones con las que nosotros trabajamos, en Huancavelica, en Pasco, en Junín, que tienen sus planes de erradicación del trabajo infantil, que tienen planes municipales, ordenanzas. Entonces, este es un trabajo que poco a poco se va tejiendo a lo largo y ancho del Perú. Y yo diría que una de las iniciativas de política pública que más hacen falta es el de considerar dentro de las prioridades y las metas de política pública nacional y por lo tanto que esté atada a presupuestos específicos, ¿no? Lógico, esto es dramático, pero a la vez es la base de todo desarrollo, ¿no?, en los países, y hay que apuntar a este número. Ojalá más bien que el Ministerio de Educación tenga las posibilidades y que se amplíe, ¿no?, y se pueda trazar una red efectivamente y que todos se vean beneficiados. Si no, vamos a pasar al segundo fenómeno, que es un tema que ya hemos conversado aquí en cuanto a la niñez y la adolescencia, el tema de la educación sexual y las niñas que lamentablemente por debajo de 15 años están saliendo embarazadas, de embarazos no deseados, ¿no? Y esto guarda relación. Si no hay educación y en el campo no hay una, digamos, comunicación con los padres, o de pronto los mismos padres también hay una ignorancia en estos asuntos, pues esos niños están
como se dice, destinados, ¿no? A una vida difícil y se pierden, o sea, y se pierden para el país, o sea, no queman etapas y para su desarrollo, ¿no? Porque, es más, una niña, pues, una adolescente embarazada, lamentablemente, incluso pocas posibilidades de ir a estudiar. Cuando hay bullying o no hay guarderías, deja el colegio, por ende ya no puede aplicar una carrera técnica, universitaria, en fin. Es un drama que inicia justamente en esta edad de la que estamos hablando, ¿no? Por eso es el momento de hacer el punto de quiebre, ¿no? Así es. Y el mundo adulto tiene una deuda con los adolescentes. Si usted se fija, las políticas públicas en materia de adolescencia son débiles en toda la región. Tenemos buenos programas educativos, de uso del tiempo libre para los niños. Luego vienen los programas de empleo juvenil, ¿verdad?, de inserción en el primer empleo. Y en la mitad quedan sin mayor protección los adolescentes. Y eso es un problema muy serio porque, como le decía, la mayoría de ellos, de todo el conjunto de la población infantil que trabaja, son adolescentes. El 32% de estos chicos que trabajan, adolescentes, están por fuera del sistema educativo, que es fuerte. Una de cada 4 adolescentes está en riesgo de los temas que usted hablaba respecto de salud sexual reproductiva y embarazo. Mientras más vulnerable y más pobre y más alejada y menos educación tiene la población, ese riesgo es mayor. Entonces, los adolescentes tienen que ser una prioridad en la política pública de trabajo infantil. Hay 5 municipalidades que están trabajando con nosotros precisamente en un programa de reconversión adolescente Prelar municipal, ¿no? El Prelar. ¿De qué se trata? Se trata de chicos y chicas de entre 14 y 17 años que están en peores formas de trabajo infantil o formas muy peligrosas de trabajo infantil, que entran en un programa de formación técnica, ¿no?, que les habilita para incorporarse en mejores condiciones, más preparados al mundo del empleo o del emprendimiento. Ya los que están más muchachos, digamos, los que están en una edad en la cual ya tienen que decidir por dónde van. Y que pueden legalmente entrar al empleo de acuerdo a la normativa peruana, edad que está ubicada en los 14 años. Claro, interesante, porque ustedes han abordado toda la gran cadena, ¿no? E involucrado además al Estado, que debería ser el principal interesado, ¿no? Solamente nos vamos con la idea también de que los padres tienen que recibir una capacitación, ¿no? Sí, eso es importante, sobre ¿no? todo conocer. Vea, yo soy mamá, y quienes somos papás y mamás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y lo contrario son excepciones a la regla. A veces pensamos que es lo mejor. Cuando los incorporamos a nuestro trabajo, a nuestro círculo, ¿no? O mantenemos esa idea distorsionada a veces, ¿no? De que en una familia todos tienen que ayudar y no entendemos que en realidad los niños, cada cosa tiene su edad, digamos. Su edad, ¿no? Y su proporcionalidad. Entonces, trazar esa línea con las familias, especialmente campesinas, de lo que es ayuda en casa y lo que ya se convierte en peligroso, en explotación, esa es una tarea bien importante, porque al rato que las familias comprenden, por ejemplo, que los agrotóxicos tienen un impacto sobre la salud de los niños, que las cargas pesadas tienen un impacto sobre la salud. Por ejemplo. La minería es una peor forma. La minería es una peor forma y es un problema todavía acá en Perú. Y hay otras cosas más feas, prostitución, en fin, hay tantas cosas que abordar. Y ojalá que este sea el punto de partida para ver un cambio y que sigan decreciendo las cifras, ¿no? Las estadísticas. María Gloria. En esa lucha estamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Felicitaciones también por este programa que me parece fabuloso. Directora del Centro de Desarrollo y Autogestión, María Gloria Barreiro, estuvo con nosotros. Y bueno, ingresen a su página web. Este programa Semilla está muy interesante. Ojalá que se pueda replicar y que la sociedad civil o las instituciones, las ONGs, también puedan aportar desde su ámbito y que el aparato estatal pues reciba estas ideas y pueda también plasmarlas y sobre todo tejer grandes redes y que más sean los beneficiarios. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, hablemos más aquí en 7.3 Noticias. Nos vemos.